Antes de comenzar esta épica historia vikinga, suscríbanse a nuestro canal. Dale al botón de me gusta y déjanos saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias increíbles de la era vikinga. Los fuertes vientos del Mar del Norte transportaron algo más que sal y rocío aquella mañana de otoño del año 847 después de Cristo. Llevaban consigo el olor a sangre, humo y algo más. Algo que hizo que los curtidos guerreros vikingos de Ravenshallow interrumpieran sus rutinas diarias. Erik Ironson estaba de pie al borde del acantilado que dominaba el fiordo, con sus manos curtidas aferradas al mango tallado de su hacha de batalla mientras observaba cómo la marea retrocedía, dejando al descubierto la costa rocosa de abajo. A sus 35 años, Erik había visto más batallas que la mayoría de los hombres en 2 vidas. Sus anchos hombros llevaban las cicatrices de las espadas sajonas. Sus brazos contaban historias de incursiones a través de las frías aguas, y sus ojos grises como el acero habían presenciado el ascenso y la caída de hiles y reyes. Pero hoy, algo se sentía diferente. Los cuervos que habitualmente sobrevolaban la zona parecían inquietos, y sus graznidos resonaban extrañamente en los muros de piedra de su modesta casa alargada. Erik, la voz pertenecía a su hermano menor, Magnus, cuya barba roja brillaba con la luz de la mañana mientras se acercaba. El barco pesquero avistó algo extraño cerca de Skull Rock. Olaf cree que podrían ser restos de un naufragio. Pero Erik se giró, notando la incertidumbre en la voz de su hermano. Magnus no se inquietaba fácilmente. Había estado junto a Erik en el muro de escudos de Lindisfarne y nunca había mostrado temor ante el acero inglés. Los pescadores dicen que oyeron un sonido, no un sonido humano, algo herido, tal vez agonizante. Magnus cambió su peso de posición, y sus botas de cuero crujieron sobre el suelo helado. Tienen miedo de investigar. Erik estudió el rostro de su hermano, leyendo la preocupación que reflejaba. En su cultura, enfrentarse a lo desconocido requería valentía, pero la sabiduría dictaba cautela. Se acercaba el invierno y el clan necesitaba a todos los hombres aptos para el trabajo para los preparativos. La investigación de los sonidos misteriosos podría esperar. O podría hacerlo. Reúne a Ragnar y a Thorin, decidió Erik, echando su hacha al hombro. Tomaremos el bote pequeño y veremos qué es lo que tiene tan nerviosos a los pescadores. Si no es nada, regresamos antes del mediodía. Si se trata de algo, dejó la frase en suspenso. Pero Magnus lo entendió. En su mundo, algo generalmente significaba oportunidad o peligro, y ambos requerían Tempel para resolverse. Los 3 guerreros descendieron por el traicionero sendero labrado en la pared del acantilado generaciones atrás por el abuelo de Erik. La niebla matutina aún se aferraba al agua, creando una atmósfera de otro mundo que parecía amortiguar el sonido y distorsionar la visión. Su bote, una elegante embarcación construida con roble curtido, cortaba las aguas tranquilas con una facilidad propia de la práctica mientras Erik manejaba los remos. Ragnar, un hombre gigantesco con brazos como troncos de árboles, estaba sentado en la proa, con sus ojos penetrantes escudriñando las rocas que se acercaban. Allí señaló con un dedo grueso hacia una pequeña cala escondida tras las formaciones escarpadas. Vi movimiento cuando rodearon el afloramiento rocoso, les llegó un sonido, un gemido bajo y lastimero que parecía provenir de las mismas piedras. Era algo distinto a todo lo que Erik había oído antes, con un tono de inteligencia y dolor que hizo que su corazón de guerrero se sintiera inesperadamente apesadumbrado. Por el martillo de Thor, susurró Thorin, con su voz generalmente firme temblando ligeramente. ¿Qué clase de criatura emite esos sonidos? La cala se abrió ante ellos, revelando una pequeña playa de arena cubierta de algas y madera flotante. Pero allí, acurrucado contra la base del acantilado, donde el sol de la mañana proyectaba largas sombras, yacía algo que desafiaba todo lo que Erik creía saber del mundo. La criatura no era más larga que el brazo de un hombre, con escamas que brillaban entre un verde intenso y un azul noche. Sus alas, delicadas como la tela de una vela,
estaban plegadas contra su esbelto cuerpo. Un largo cuello sostenía una cabeza inconfundiblemente dracónica, aunque más pequeña que las grandes bestias de la leyenda. La sangre manaba de numerosas heridas a lo largo de su piel, tiñendo de carmesí la arena. «Un dragón», susurró Magnus, llevando instintivamente la mano al martillo de Thor que colgaba de su garganta. «Un dragón de verdad». Eric sintió que su mundo cambiaba. Los dragones eran cosa de los cuentos de Skold, criaturas míticas y legendarias que existían en el mismo reino que los gigantes y los dioses. Sin embargo, allí, innegablemente real, yacía una cría de las bestias legendarias, herida y al borde de la muerte. Los ojos de la criatura se abrieron al acercarse, ojos como oro fundido que albergaban una inteligencia muy superior a la de cualquier animal que Eric hubiera conocido. Había dolor en ellos, sí, pero también algo más. Reconocimiento. Súplica. El dragón intentó alzar la cabeza, pero el esfuerzo fue demasiado y se desplomó sobre la arena con un suave gemido. «Deberíamos dejarlo», dijo Ragnar en voz baja, aunque sus palabras carecían de convicción. «Los dragones solo traen problemas. Los regañones hablan de aldeas incendiadas, de guerreros asesinados. Los regañones dicen muchas cosas», respondió Eric, acercándose a la criatura herida. «Pero yo solo veo a un joven dragón herido y solo. ¿Dónde está el gran incendio? ¿Dónde está el terrible rugido que parte el cielo?» Como si respondiera a sus palabras, el dragón emitió otro sonido, más suave esta vez, casi como el ronroneo de un gato mezclado con el susurro del viento entre las ramas de los pinos. Sus ojos dorados se clavaron en el rostro de Eric, con una intensidad a la vez inquietante y extrañamente conmovedora. «Está muriendo», observó Thorin con la mirada práctica de un guerrero que había visto a muchas criaturas exhalar su último aliento. «Sea lo que sea que lo atacó, las heridas son graves. No durará ni un día». Eric se arrodilló junto a la criatura, lo suficientemente cerca como para ver el delicado patrón de sus escamas, cada una perfecta a pesar de las heridas. La respiración del dragón era superficial y dificultosa, y pudo ver que Thorin decía la verdad. Sin ayuda, el joven no vería otro amanecer. «¿Qué piensas, hermano?», preguntó Magnus, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. «Estoy pensando», dijo Eric. Lentamente, comprendió que los dioses habían puesto a esta criatura en nuestro camino por alguna razón. En todas nuestras incursiones, en todos nuestros viajes, ¿acaso nos habíamos topado con un ser semejante? Este no es un encuentro casual. Extendió la mano con cautela, casi esperando que el dragón le gruñera con las últimas fuerzas. En cambio, los ojos de la criatura se cerraron brevemente, y cuando se abrieron de nuevo, pareció brillar una chispa de esperanza en sus profundidades doradas. «El clan nos tomará por locos», advirtió Ragnar. «Traer un dragón a Ravenshallow, aunque sea pequeño. Las mujeres temerán por sus hijos. Los hombres cuestionarán tu criterio». «Que lo cuestionen», respondió Eric, reafirmando su decisión. «Los he guiado bien durante 10 años. Mi juicio les ha traído riqueza y victoria. Si eso me otorga el derecho a un acto de misericordia, que así sea. Con sumo cuidado, empleando la misma dulzura que una vez mostró a sus propios hijos antes de que la fiebre se los llevara, Eric deslizó sus brazos bajo el dragón. La criatura era sorprendentemente ligera, sus huesos huecos como los de un pájaro, y no protestó cuando la levantó de la arena manchada de sangre. El viaje de regreso a Ravenshallow estuvo lleno de tensión y preguntas sin formular. El dragón permaneció inmóvil en los brazos de Eric, y su respiración se hizo aún más superficial. Varias veces estuvo seguro de que había muerto, solo para sentir el leve latido de su corazón contra su pecho. La noticia de su cargamento se extendió por el pueblo como la pólvora. Para cuando llegaron a la casa comunal de Eric, la mitad del clan ya se había reunido, y sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad, miedo y desaprobación. Astrid, la sabia anciana del pueblo, se abrió paso entre la multitud,
con su cabello gris ondeando al viento. Erik Ironson, dijo, con una voz que denotaba la autoridad de sus años y su sabiduría. ¿Qué locura es esta? Un dragón entre nosotros. Un cachorro moribundo, corrigió Erik, sin detenerse mientras cargaba su fardo hacia su casa. Nada más. Nada menos. Nada más. Los ojos de Astrid brillaron. Los dragones crecen, Erik. Recuerdan que lo que hoy parece inofensivo mañana puede quemar nuestros hogares. Erik se detuvo en el umbral. El peso del dragón parecía hacerse más pesado con cada palabra de oposición. A su alrededor podía oír el murmullo de aprobación de algunos aldeanos. El miedo era una fuerza poderosa, y los dragones habían sido objeto de relatos aterradores desde tiempos inmemoriales. Tal vez, dijo finalmente, haciendo llegar su voz a todos los presentes. Pero hoy es pequeño, está herido y necesita ayuda. Hoy elijo la misericordia sobre el miedo. Si eso me convierte en un tonto, entonces soy un tonto con la conciencia tranquila. Dentro de su casa comunal, Erik preparó un nido de pieles cerca de su hogar. El calor del fuego llenaba el espacio con una agradable calidez. Las heridas del dragón eran graves. Marcas de garras que delataban una batalla con algo grande y feroz. Marcas de quemaduras que sugerían que se había usado fuego contra la criatura. Mientras Erik limpiaba las heridas con agua tibia y hierbas curativas que Astrid le había proporcionado a regañadientes, el dragón soportó el tratamiento con estoica paciencia. Los días transcurrían en una rutina de cuidados y alimentación. El dragón, al que Erik había empezado a llamar brasa por la forma en que sus escamas reflejaban la luz del fuego, demostró una resistencia extraordinaria. Aceptó pequeños trozos de pescado y carne de la mano de Erik, y sus ojos dorados siguieron cada uno de sus movimientos con creciente confianza. Y lo que parecía gratitud. Al séptimo día, Ember logró levantar la cabeza y emitir un sonido que era inconfundiblemente de satisfacción. Las heridas sanaban con una velocidad sobrenatural, dejando solo tenues líneas plateadas sobre las hermosas escamas. Lo más importante es que el dragón había comenzado a responder a la voz de Erik, girando la cabeza cuando él hablaba e incluso intentando imitar algunas de sus palabras más sencillas con gorjeos casi musicales. Es aprendizaje, observó Magnus durante una de sus visitas diarias. El miedo inicial dio paso a la fascinación, al quedar claro que Ember no representaba ninguna amenaza para nadie. Nunca he visto a nadie aprender tan rápido. Inteligencia, respondió Erik, observando cómo Ember manipulaba con cuidado un pequeño trozo de madera tallada con sus delicadas garras. Superior a cualquier animal que haya conocido, quizás superior a algunos hombres. El gran avance se produjo el 10º día. Erik estaba sentado junto al fuego remendando su camisa cuando Ember se acercó y, con una voz que claramente intentaba articular palabras humanas, dijo, Erik. El sonido era inconfundible, aunque imperfecto. El dragón había estado escuchando, aprendiendo, y ahora pronunció su nombre con cuidadosa deliberación. Erik sintió un cambio en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el fuego. Sí, respondió con suavidad. Yo soy Erik, y tú eres Ember. Ember, repitió el dragón, y los sonidos se hicieron más claros con cada intento. A partir de ese día, su vínculo se profundizó más allá de todo lo que Erik hubiera imaginado posible. Ember demostró ser capaz de tener pensamientos y emociones complejas, mostrando alegría cuando Erik regresaba de sus tareas diarias, curiosidad por el mundo más allá de la casa comunal y una lealtad feroz que le recordaba a Erik a los mejores perros de guerra que había conocido. Pero el mundo exterior no fue tan receptivo. Más allá de Ravenshallow, se extendieron rumores que contaban historias del vikingo que tenía un dragón. Algunos pintaban a Erik como un hechicero, otros como un loco. Los comerciantes trajeron noticias de que los clanes vecinos veían la situación con recelo y creciente hostilidad. La crisis se produjo 3 semanas después del rescate de Ember. Llegó una delegación del poderoso clan Bloodaxe, liderada por Harold el Cruel,
un YL conocido por su ambición despiadada y su odio a todo lo que consideraba antinatural. Erik Ironson, anunció Harold mientras entraba en la aldea con 20 guerreros armados a su espalda. Vengo a librar a esta tierra de la abominación que albergas. Erik salió de su casa comunal, con una brasa posada en su hombro como un ave exótica. El dragón había crecido considerablemente, ahora tenía el tamaño de un gato grande, sus escamas relucían de salud y sus ojos dorados brillaban con inteligencia. No eres bienvenido aquí, Harold, respondió Erik, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Esto es asunto del clan, no tuyo. Cuando hay dragones de por medio, se convierte en asunto de todos, gruñó Harold. Estas criaturas son enemigas de los hombres. Queman nuestros salones, roban nuestros tesoros, devoran a nuestros hijos. Albergas un futuro destructor. Albergo un amigo, dijo Erik con sencillez. La confrontación podría haber terminado en un baño de sangre, pero Ember eligió ese momento para hablar. Su voz, ahora clara e inconfundiblemente inteligente, anunciaba paz, sin violencia y amigo de los humanos. El efecto en la multitud reunida fue electrizante. Allí estaba un dragón, el legendario enemigo de la humanidad, pronunciando palabras de paz en la lengua común. Los guerreros de Harold se movieron incómodos, su certeza sacudida por la realidad que tenían ante sí. Pero el propio Harold permaneció impasible. Las palabras ingeniosas no pueden cambiar la naturaleza de una criatura. Llevas una víbora en el pecho, Erik. Cuando crezca lo suficiente, atacará. Entonces déjame demostrarte lo contrario, retó Erik. Dame un año. Si Ember causa daño a algún humano durante ese tiempo, me exiliaré a mí mismo y al dragón. Pero si no, reconocerás que los dragones no tienen por qué ser nuestros enemigos. Los ojos de Harold se entrecerraron, calculando. Un año era un compromiso importante, pero la oportunidad de ver a Erik Ironson humillado era tentadora. Muy bien, un año. Pero que quede claro, al primer signo de traición, volveré con fuego y acero. Mientras Harold y sus hombres se marchaban, Erik sintió el peso del trato sobre sus hombros. Había ganado tiempo, pero ¿a qué precio? A su alrededor, los miembros de su clan mostraban reacciones encontradas. Algunos orgullosos de la valentía de su líder, otros temerosos de las consecuencias. Esa noche, mientras Erik estaba sentado junto al fuego con Ember acurrucada a su lado como un perro fiel, el dragón habló de nuevo. Comprende que el peligro te protegerá. Las palabras, pronunciadas con cautela, revelaban la profundidad de la creciente inteligencia de Ember. El dragón comprendía las complejidades políticas de su presencia y el riesgo que Erik había corrido. Nos protegemos mutuamente, respondió Erik, acariciando las suaves escamas del cuello de Em. Eso es lo que hacen los amigos. Los meses que siguieron pusieron a prueba tanto su vínculo como el liderazgo de Erik. Creció rápidamente, alcanzando pronto el tamaño de un pony, aunque seguía siendo gentil y considerado en su trato con los humanos. El dragón resultó útil en la aldea, usando su creciente fuerza para ayudar con las tareas pesadas y su aguda inteligencia para resolver problemas que habían aquejado al clan durante años. Pero el crecimiento trajo consigo nuevos desafíos. El apetito de Ember aumentó drásticamente, obligando a Erik a organizar expediciones de caza adicionales. La habilidad natural del dragón para respirar fuego comenzó a manifestarse, aunque tenía cuidado de usarla solo cuando estaba solo o a petición expresa de Erik para fines prácticos como encender fuego o calentar metal para el herrero. Más preocupantes eran los informes que llegaban a Ravens Hollow sobre la creciente inquietud de otros clanes. El miedo al dragón se extendía y varios clanes menores habían comenzado a formar alianzas con Harold el Cruel. Erik se encontraba cada vez más aislado. Sus antiguos aliados se distanciaban a medida que aumentaba la presión política. La crisis alcanzó su punto álgido una fría mañana de invierno cuando los exploradores trajeron noticias de que Harold regresaba. Esta vez no con 20 hombres, sino con 200,
representando una confederación de clanes unidos en su determinación de destruyan al dragón y castiguen a Eric por su desafío. Vienen a la guerra, informó Magnus con gravedad. Harold los ha convencido de que practicas magia oscura, de que el dragón es tu familiar al servicio de dioses malévolos. Eric estaba de pie junto a la ventana de su casa comunal, observando a Ember jugar en la nieve con algunos niños del pueblo que habían superado su miedo inicial. El dragón era gentil con ellos, consciente de su tamaño y fuerza, y los niños reían con alegría mientras Ember creaba pequeñas ráfagas de aire caliente para derretir las bolas de nieve antes de que alcanzaran sus objetivos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Eric. 3 días, tal vez 4, si el tiempo lo permite, asintió Eric, mientras su mente repasaba las posibilidades. La lucha era inevitable. Harold no aceptaría nada menos que la muerte del dragón y la humillación de Eric. La cuestión era cómo proteger a su gente sin romper el vínculo que había formado con Ember. El consejo de guerra que Eric convocó esa noche no se parecía a ningún otro en la historia de Ravens Hollow. Alrededor de la gran mesa se sentaron no solo los guerreros y las mujeres sabias del clan, sino también Ember. Ahora, con el tamaño de un caballo pequeño y una inteligencia que impresionaba incluso a los críticos más severos del dragón, Ragnar había crecido hasta alcanzar el tamaño de un caballo pequeño y poseía una inteligencia que impresionaba incluso a los críticos más severos del dragón. No podemos luchar contra 200 guerreros, afirmó Ragnar sin rodeos, apretando con fuerza la superficie de madera con sus enormes puños. Tenemos quizás 60 que puedan empuñar armas, y la mitad de ellos ya han pasado su mejor momento. Las murallas de Ravens Hollow son fuertes, ofreció Thorin, aunque su voz carecía de convicción. Podríamos resistir un asedio. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Eric. Harold tiene la paciencia de un cazador cuando la recompensa vale la pena la espera. Nos dejará morir de hambre si es necesario. Astrid, que con el paso de los meses se había acostumbrado a la presencia de Em, habló con la autoridad que le daban sus años. Hay otra manera. Las leyes antiguas hablan de juicio por combate. Si Harold realmente cree que su causa es justa, no puede rechazar tal desafío. Un hombre contra Harold. Magnus negó con la cabeza. Es 20 años menor que Eric, y su reputación con la espada está bien ganada. No un solo hombre, dijo Ember de repente, con una voz ahora rica y un profundo sonido armónico parecía resonar en las mismas piedras de la casa comunal. 2 amigos. La habitación quedó en silencio. El significado del dragón era claro, pero las implicaciones eran asombrosas. Los dragones en combate eran legendarios. Incluso uno joven como Ember representaba un poder que ningún guerrero mortal podía igualar. Eso demostraría la teoría de Harold, dijo Eric con cautela. Si lucho junto a un dragón, me convierto en todo lo que él afirma. Un hechicero que usa poderes oscuros contra hombres honestos. Solo si pierdes, respondió Ember con una lógica inquietantemente humana. La victoria impone sus propias reglas. El debate continuó durante la noche, pero al amanecer el camino estaba claro. Eric se enfrentaría a Harold en combate singular con términos que resolverían el asunto de una vez por todas. Si Harold ganaba, Ember se sometería a la muerte sin resistencia y los partidarios de Eric se salvarían. Si Eric ganaba, los clanes se retirarían y reconocerían el derecho del dragón a existir en paz. El mensaje se envió con toda la ceremonia apropiada, portado por un joven guerrero llamado Ulf, quien se había ofrecido voluntario para la peligrosa tarea de acercarse a. El ejército de Harold se acercaba. Para sorpresa de Eric, Harold aceptó los términos de inmediato, quizá demasiado. Tiene confianza, observó Magnus mientras veían la figura distante de Ulf desaparecer en el bosque. Eso me preocupa. Como debe ser, respondió Eric. Jarl no acepta peleas que sabe que va a perder. Los 2 días siguientes transcurrieron entre preparativos prácticos y emotivos. Eric pasó horas practicando con sus armas, poniendo a prueba sus reflejos y su fuerza contra oponentes más jóvenes. Pero pasó aún más tiempo con Ember,
y su vínculo se fortaleció al enfrentarse ambos a la posibilidad de que esas fueran sus últimas horas juntos. ¿Te arrepientes?, preguntó Eric la noche anterior a la batalla, mientras estaban sentados juntos en el acantilado con vistas al fiordo. El día que te encontré agonizando en esa playa. ¿Desearías que te hubiera dejado allí? Enver guardó silencio un largo rato, sus ojos dorados reflejando la última luz del sol poniente. Cuando habló, sus palabras tenían un peso que parecía emanar de profundas reflexiones. Eric apenas comenzaba a comprender. Entre los de mi especie, dijo el dragón lentamente, creemos que los lazos forjados con sangre y elección son más fuertes que los de mero nacimiento. Elegiste salvarme cuando la sabiduría aconsejaba lo contrario. Elegiste defenderme a costa de perder aliados. Elegiste la amistad por encima del miedo. Enver giró su enorme cabeza para mirar directamente a Eric. Elegiría la muerte a tu lado que la vida sin ti. El ejército de Harold llegó con el alba, sus estandartes de guerra ondeando al viento frío mientras tomaban posiciones en el campo bajo el Valle del Cuervo. Eric contó las fuerzas mientras se preparaba para la batalla. Casi 300 ahora, pues la noticia del dragón había atraído a oportunistas y buscadores de gloria de todas las tierras del norte. El combate singular estaba programado para el mediodía en terreno neutral entre los dos ejércitos. Mientras Eric se preparaba, vistió a su mejor caballero y revisó sus armas por última vez. Toda la población de Ravenshallow se reunió para despedirlo. Las mujeres que habían temido al dragón ahora lloraban por su posible destino. Los niños que habían jugado con Enver le entregaban pequeños regalos y obsequios a Eric, y los guerreros que habían dudado de su juicio ahora estaban dispuestos a morir en su defensa. Pase lo que pase, dijo Eric a su gente, sepan que nunca me he sentido más orgulloso de llamarme Suyal. Han demostrado que el coraje y la compasión pueden coexistir, que el miedo no tiene por qué regir nuestras decisiones. El camino hacia el campo de batalla se sintió a la vez interminable y demasiado corto. Harold esperaba en el centro del campo, su armadura pulida reluciente, su famosa espada ya desenvainada. Era, sin duda, un oponente formidable, alto, poderoso y con la fluidez de un hombre que jamás había perdido una pelea seria. Así que Erickson llega por fin, exclamó Harold cuando Eric se acercó. ¿Dónde está tu mascota? Demasiado cobarde para ver morir a su amo. Enver toma sus propias decisiones, respondió Eric, desenvainando su propia espada. Como todos nosotros. Las condiciones se reiteraron ante los testigos reunidos. Combate singular a muerte, y todos debían respetar las condiciones del vencedor. No se pediría ni se daría cuartel. La confianza de Harold era evidente en cada gesto. Tenía motivos para creer que ganaría. Y cuando comenzó la pelea, Eric comprendió rápidamente el porqué. Harold no solo era hábil, sino que estaba superado. El primer intercambio de golpes reveló una fuerza superior a la de cualquier hombre normal, una velocidad que desafiaba los límites naturales. Al chocar sus espadas una y otra vez, Eric se dio cuenta de que su oponente había adquirido de alguna manera habilidades sobrenaturales. Te preguntaba sobre mi confianza, se burló Harold mientras intensificaba su ataque, obligando a Eric a retroceder. Los dioses antiguos sonríen a quienes limpian el mundo de abominaciones. El mismísimo Odín ha bendecido mi espada. Ya fuera una bendición divina o algún tipo de influencia más oscura, el resultado fue el mismo. Eric se vio superado. Sus décadas de experiencia apenas le permitían sobrevivir ante la imposible destreza de Harold. La sangre manaba de una docena de heridas menores, y sus fuerzas comenzaron a flaquear bajo el implacable ataque. Los ejércitos que observaban enmudecieron al hacerse evidente lo inevitable. Harold iba a ganar, y con su victoria llegaría la muerte de Enver y la confirmación de todos los miedos y prejuicios que los hombres albergaban sobre los dragones. Fue entonces cuando Enver decidió actuar. La aparición del dragón en el campo de batalla sembró el asombro y el terror en ambos ejércitos. Ahora, completamente desarrollada y de tamaño adulto, Enver era magnífica, con escamas que cambiaban de color a la luz del sol,
alas que proyectaban sombras como nubes de tormenta y ojos que ardían con inteligencia y furia. El término era combate singular, gruñó Harold, alzando su espada en actitud defensiva. Tu bestia viola el acuerdo. Las condiciones, respondió Ember con una voz que resonó en todo el campo, no dicen nada sobre qué ocurre si un combatiente hace trampas. Con movimientos cuidadosos y deliberados, el dragón se acercó y extendió una de sus garras. Un pequeño frasco se le cayó de las manos, el cristal se hizo añicos y dejó al descubierto un líquido oscuro que humeaba en el aire frío. Sangre de berserker, anunció Ember con voz llena de repugnancia. Mezclada con acónito y fuerza de gigante, no luchas con la bendición de Odín, sino con la poción de una bruja. La revelación conmocionó a los seguidores de Harold. El uso de mejoras antinaturales en un juicio por combate no era solo hacer trampa. Era un sacrilegio, una violación de todas las leyes que dioses y hombres consideraban sagradas. El rostro de Harold se contrajo de rabia al quedar al descubierto. Da igual, gritó, alzando su espada para atacar al dragón. Os mataré a los dos, y que el poeta se encargue de los detalles. Lo que sucedió después se contaría en canciones durante generaciones. Mientras Harold se abalanzaba hacia adelante, Ember se movía con una gracia fluida, su gran forma rodeando el ataque como agua alrededor de una piedra. Una garra enorme atrapó el brazo de Harold, sin aplastarlo, pero inmovilizándolo con una fuerza irresistible. Eric, dijo el dragón con calma, como si sujetar a un enemigo peligroso no fuera más difícil que recoger una pluma. La decisión es tuya. Justicia o misericordia. Eric se puso en pie con dificultad, con la espada pesada en las manos. Harold colgaba suspendido en el agarre de Ember, su fuerza sobrehumana inútil contra el poder natural del dragón. A su alrededor, 300 guerreros observaban en absoluto silencio, esperando ver qué significaba la justicia en la era de los dragones. Misericordia, dijo Eric finalmente, bajando la espada. Pero también justicia. Ember asintió una vez, con una precisión milimétrica, apretó lo justo para fracturar cada hueso del brazo de Harold. El grito del guerrero mejorado resonó por todo el campo mientras caía retorciéndose en la tierra. Su arma se esparció y su amenaza se extinguió. Harold el Cruel, anunció Eric a los ejércitos reunidos. Has violado las sagradas leyes del combate y has sido juzgado en consecuencia. Vivirás bajo mi misericordia, pero tu brazo jamás volverá a amenazar a los inocentes. Que todos conozcan el precio de la traición. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. Los aliados de Harold, al ver a su líder desenmascarado como tramposo y cobarde, se distanciaron rápidamente de su causa. Muchos se acercaron. Eric ofreció disculpas formales y reconoció el derecho de Ember a existir en paz. Pero el momento más significativo llegó cuando un icanoso llamado Gane el Gris se adelantó entre los antiguos partidarios de Harold. Eric Ironson, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Vine aquí creyendo que los dragones eran enemigos de los hombres. Me marcho convencido de que algunos dragones son mejores amigos que algunos hombres. Si me lo permites, te ofrezco la alianza de mi clan a ti y a tu compañero. Uno a uno, otros líderes se pronunciaron con declaraciones similares. Al anochecer, Eric se encontró como líder nominal de una confederación más grande que ninguna otra en la memoria reciente, unida no por la conquista, sino por el testimonio compartido del honor, del triunfo sobre el prejuicio. Esa noche, mientras los distintos clanes acampaban y comenzaban el delicado proceso de negociar nuevas relaciones, Eric y Ember regresaron a Ravens Hollow. El pueblo estalló en júbilo, pero ambos amigos se sintieron atraídos una vez más a su lugar favorito con vistas al fiordo. Aún no ha terminado, dijo Eric en voz baja, mientras observaba el reflejo de las estrellas en el agua oscura. Habrá otros como Harold. El miedo no muere fácilmente. No, convino Ember, sentándose a su lado con la cuidadosa gracia que se había vuelto instintiva en presencia de humanos. Pero hoy hemos demostrado que la amistad puede triunfar sobre el miedo.
Eso es un comienzo. ¿Qué harás ahora? Eric preguntó. Eres libre de ir a donde quieras. El cielo es tu reino, no estas aldeas humanas hacinadas. Ember permaneció en silencio durante un largo rato, y Eric empezó a pensar que el dragón podría no responder. Cuando llegó la respuesta, fue suave pero firme. Hace 20 años, me salvaste la vida cuando podrías haberte marchado. Elegiste la compasión en lugar de la sabiduría, la amistad en lugar del miedo. Hoy pude devolver ese regalo. Los ojos dorados del dragón se encontraron con los de Eric bajo la luz de las estrellas. Pero más que eso, me diste algo que los de mi misma especie no podían. Me diste a elegir. La decisión de ser más de lo que los demás esperaban. La decisión de forjar vínculos más allá de la sangre y el instinto. Y tu elección es quedarte, dijo Ember sencillamente. Para ayudarte a construir algo nuevo, un lugar donde dragones y humanos puedan coexistir, donde el miedo no tenga por qué gobernar nuestras decisiones. Un sonido que podría haber sido una risa resonó en la garganta del dragón. Además, alguien tiene que mantenerte alejado de los problemas. Eric sonrió, sintiendo cómo se le quitaba de encima un peso que no sabía que cargaba. El futuro era incierto, lleno de desafíos y obstáculos que aún no podían imaginar. Pero afrontarían juntos esos desafíos, unidos por algo más fuerte que la ley, la tradición o el miedo. Habían demostrado que la amistad podía trascender las especies, que la confianza podía superar los prejuicios y que, a veces, la mayor valentía consistía simplemente en elegir cuidar de algo diferente a uno mismo. Mientras permanecían sentados juntos bajo las estrellas del norte, planeando un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando se conocieron en aquella sangrienta playa, ambos amigos comprendieron que no solo habían sobrevivido a sus pruebas. Las habían transformado en algo hermoso. Había comenzado la era de los dragones y de los hombres que vivían en armonía. Y sería recordada no por las batallas libradas ni por los tesoros ganados, sino por una verdad simple, que la bondad, una vez dada libremente, tiene la capacidad de regresar cuando más se necesita. 20 años después de la batalla de Ravens Hollow, los mojigatos de todas las tierras del norte cantan la canción de Ember y Eric. El relato ha ido creciendo al ser contado, como sucede con todas las grandes historias, pero su esencia permanece intacta, un recordatorio de que el coraje suele ser silencioso, que la sabiduría a veces se disfraza de necedad y que los lazos que elegimos pueden ser más fuertes que los que heredamos. Ravens Hollow prosperó gracias a la inusual alianza entre Yal y Dragon. La aldea se convirtió en un centro comercial donde criaturas de todo tipo eran bienvenidas, y muchas buscaban el consejo de Eric en asuntos de justicia y misericordia. Mientras tanto, Ember se hizo conocido en todas las tierras como el dragón del amanecer, un protector que aparecía allí donde los inocentes se enfrentaban a adversidades abrumadoras. Otros dragones, atraídos por relatos de sus congéneres que vivían pacíficamente entre los humanos, comenzaron a emerger de sus escondites. No todas esas reuniones terminaron bien, pero las suficientes lo hicieron como para demostrar que la coexistencia era posible para aquellos dispuestos a elegir la confianza en lugar del miedo. Eric vivió hasta cumplir 60 años, falleciendo plácidamente mientras dormía, con Ember acurrucada a su lado como un gran gato. El dragón guardó luto como era propio de su especie, con silencio y soledad que duraron un año entero. Pero cuando Ember superó su duelo, continuó con su trabajo compartido, convirtiéndose en maestra y guardiana de una nueva generación que creció conociendo a los dragones como amigos en lugar de monstruos. La casa comunal donde comenzó esta improbable amistad aún se mantiene en pie. Ahora es lugar de peregrinación para quienes creen que el entendimiento puede superar cualquier división. Y a veces, en las mañanas claras en que la luz incide sobre el agua de la manera precisa, los pescadores juran que pueden ver dos figuras sentadas juntas en el acantilado. Un guerrero curtido por la vida y un magnífico dragón que aún velan por el fiordo que ambos llamaban hogar. Esta es su historia, tan verdadera como la piedra y tan perdurable como las estrellas del norte. Que todos los que lo oigan lo recuerden. La bondad que se da libremente se recompensa con creces.
Y los mayores tesoros a menudo no se encuentran en el oro ni en la gloria, sino en los lazos que forjamos con aquellos que parecen más diferentes a nosotros. No olvides suscribirte para más relatos épicos vikingos. Dale me gusta a este video si te conmovió y comenta abajo para hacernos saber desde dónde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias increíbles de la era de los héroes.